Buenos días, quien les habla es la doctora María Francis Salazar, pediatra, subespecialista en infectología pediátrica, responsable de la unidad de atención integral, y para continuar con las capacitaciones correspondientes a la unidad de atención integral, hoy les voy a hablar sobre la guía de práctica clínica de VIH, el apartado de niños, en su última actualización, que es del año 2019. La agenda a tratar va a ser profilaxis posexposición al VIH en niños y adolescentes, tratamiento antirretroviral en pediatría y los esquemas de inicio, cuál va a ser el control y seguimiento de los niños y adolescentes infectados por VIH y el esquema de vacunación de estos pacientes. Iniciando con la profilaxis posexposición al VIH en niños y adolescentes. Nos vamos a plantear en formas de preguntas, como está en la guía de práctica clínica, y les vamos a ir dando respuestas progresivamente. La primera sería, ¿cuándo y cómo se debe administrar profilaxis posexposición en niños y adolescentes menores de 13 años? Tenemos que se les va a dar profilaxis posexposición a todos aquellos niños y adolescentes que hayan recibido lesiones por pinchazos accidentales, que hayan sido víctimas de abuso o agresión sexual, que usen drogas inyectables o que se hayan realizado procedimientos médicos en establecimientos que no cumplen con normas universales de bioseguridad, o que también se hayan realizado tatuajes o perforaciones corporales en sitios que no cumplen estas normas. ¿Ok? A estos pacientes se le debe realizar una química sanguínea que incluya perfil renal y hepático. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a recibir un ciclo de tratamiento antirretroviral y posteriormente debemos evaluar si hay efectos secundarios. También se le va a realizar serología para VIH. En dado caso de que esta salga positiva, se va a realizar la confirmación con una prueba virológica, carga viral, ¿ok? Se le va a realizar serología para hepatitis B y C, y a aquellas adolescentes en edad reproductiva se le va a realizar el test de embarazo. Tener en cuenta también la posibilidad de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonococo, clamidia, la cual depende de la prevalencia en la comunidad, el tipo de exposición al que haya estado expuesto y la presencia de traumatismo. Por lo general, cuando son agresiones sexuales en niños muy pequeños, estos están acompañados de traumatismo con laceraciones, y esto aumenta el riesgo, por lo que hay que estar pendiente de este tipo de exposición. Vamos a tener la definición de riesgo, es decir, todas las situaciones que mencioné anteriormente tienen criterios para recibir el tratamiento antirretroviral, pero hay unas que van a tener más riesgo que otros. Tenemos que hacer un recordatorio de cuáles son los fluidos infecciosos y cuáles son los no infecciosos. ¿Ok? Entonces, los fluidos potencialmente infecciosos son sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido pericárdico, amniótico, sinovial, los tejidos vivos, órganos, cultivos celulares y concentrados de virus en laboratorio. ¿Ok? Y los fluidos no infecciosos son sudor, esputo, orina, heces, vómitos, secreciones nasales, saliva y lágrimas. Esto lo tenemos que tener claro para saber evaluar o para poder diferenciar cuáles van a tener mayor riesgo y cuáles van a tener menor riesgo. Vamos a tener que un riesgo es considerable si se cumplen 3 de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que haya exposición al recto, vagina, ojos, boca u otras membranas mucosas con piel no intacta o contacto percutáneo, ¿ok? Fluidos potencialmente infectantes, que ya los mencioné anteriormente, y que estemos seguros que la fuente de exposición sea una persona VIH positivo. Este es un paciente de alto riesgo, ¿ok? Después vamos a tener aquellos pacientes que vamos a valorar individualmente si cumplen las 3 condiciones siguientes. La primera es la misma que la anterior, es decir, exposición a recto, vagina, ojo, mucosas u otras membranas, piel no intacta o contacto percutáneo con fluidos potencialmente infectantes. Aquí lo que varía es que no sepamos si la fuente es VIH o no es VIH, o sea, que no tengamos conocimiento de la fuente contacto. Entonces, aquí la cosa sería también de alto riesgo, pero se va a valorar individualmente al paciente. Riesgo depreciable o muy bajo, cualquier tipo de exposición con fluidos que no se consideren potencialmente infectantes, como los ya mencionados.
independientemente del estado de la fuente del paciente. Es decir, yo puedo tener contacto con vómito u otro fluido no infeccioso de un paciente y este es un paciente con diagnóstico de VIH, igual el riesgo es muy mínimo, ¿okay? O sea, es un riesgo despreciable por el tipo de fluido que es no infeccioso. Y sin riesgo considerable vamos a tener besos, mordeduras de solución de continuidad, arañazo superficial con objetos afilados, incluidas agujas abandonadas en la calle, fluidos infectantes sobre piel intacta. En estas exposiciones, que son las de sin riesgo considerable o el riesgo muy despreciable, vamos a tener que no es necesario iniciar profilaxis. A continuación tenemos las profilaxis antirretroviral recomendada. Vamos a tener diferentes pautas dependiendo de la edad y el peso de los pacientes. Vamos a tener en niños hasta los 6 años de edad o que pesen menos de 25 kilogramos, se recomiendan 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócidos más un inhibidor de proteasa. Vamos a tener sidobudina entricitabina más lopinavir-ritonavir. No voy a mencionar las dosis porque las dosis van a ir adecuadas según el peso del paciente y según la edad y se va a hacer tedioso mencionarlas. Siempre se recomienda al momento de que se va a indicar el tratamiento revisar el cuadro para que no hayan equivocaciones, ¿ok? Vamos a tener que en niños de 7 a 13 años con un peso mayor a 25 kilogramos, el régimen pautado debería de ser 2 inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleócido más un inhibidor de integrasa. En este caso, sidobudina entricitabina o lamivudina más raltegravir. ¿Ok? En los adolescentes mayores de 13 años y el esquema de tratamiento en niños mayores de 13 años o adolescentes mayores de 13 años y adultos ya fue mencionado en la guía, en el apartado de adultos, porque es el mismo tratamiento posexposición. Y vamos a tener que va a constar de 2 inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleócido más un inhibidor de integrasa. En este caso sería tenofovir lamivudina o tenofovir entricitabina más dolutegravir. Y en caso hay otras alternativas, en caso de que no se cuente con la disponibilidad, por ejemplo, de dolutegravir, podemos usar el mismo raltegravir o podemos usar un inhibidor de proteasa como darunavir-ritonavir. Tener presente que hay que instaurar profilaxis para otras enfermedades de transmisión sexual en estos pacientes, las cuales deben de ser descartadas, investigar también la historia de inmunización frente a hepatitis B e iniciar el tratamiento empírico. Ese tratamiento empírico siempre va a constar de ceftriaxona, metronidazol y acitromicina, la cual va a depender del peso del paciente. Ok, por ejemplo, la ceftriaxona vamos a indicar 125 miligramos en dosis única intramuscular en los menores de 45 kilos. Si ya es un adolescente o un niño con un peso de más de 45 kilos, indicamos 250 miligramos intramuscular. Recomiendo que sea con lidocaína porque es bastante dolorosa la aplicación de la ceftriaxona intramuscular. Metronidazol vamos a tener que también va a variar según el peso, de 15 miligramos kilogramos día cada 8 horas por 7 días en niños menores de 45 kilos y en aquellos mayores de 45 kilos serían 2 gramos vía oral en dosis única. La acitromicina la vamos a indicar a 20 miligramos por kilogramo de peso en dosis única y si ya calculamos y le toca más de 1 gramo, solo se le da 1 gramo en dosis única. ¿Ok? Tenemos también la inmunoglobulina específica para la hepatitis B que se va a indicar de vía intramuscular por vía intramuscular. Tenemos que en los menores de 12 meses es 0.5 miligramos intramuscular tan pronto como sea posible y también se debe indicar la inmunización. ¿Ok? En los mayores de 12 meses y adolescentes se va a calcular según el peso a 0.06 mililitros por kilogramos y también se debería administrar tan pronto como sea posible y se va a repetir esta dosis al mes más o menos después de la exposición. Entonces en los mayores de 12 meses serían 2 dosis con intervalo de 4 semanas aproximadamente.
En estos pacientes hay que realizar un seguimiento durante el mes, o sea, va a ser un seguimiento muy seguido durante el primer mes y luego 3, 6 meses, que es cuando ya definitivamente se les da de alta por la exposición, ¿ok? Entonces vamos a tener que en las primeras 72 horas, después yo voy a citar a ese paciente para ver qué efectos adversos ha presentado el tratamiento antirretroviral y cómo está esa adherencia a ese tratamiento, porque ya sabemos que el tratamiento antirretroviral es un tratamiento que si no se da o no se toma de la forma adecuada, crea resistencia muy rápidamente. Entonces, si este paciente llegara a resultar positivo o que se infecte lamentablemente durante esa exposición que tuvo y ya comienza a tomar la profilaxis de manera errónea, ya tenemos que este paciente va a tener problemas luego a la hora de que se instaure un tratamiento definitivo. El test de VIH hay que realizárselo, como ya lo mencioné, al momento del accidente o de la exposición y luego a las 4 o 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses con la finalidad de verificar de que no haya habido seroconversión. Hay que informar a los pacientes, en caso de que ya tengan su nivel de entendimiento o sean lo suficientemente responsables, o al representante legal sobre los signos y síntomas de infección aguda por VIH. Recordemos que los signos y síntomas de la infección aguda por VIH no se diferencian de cualquier otra enfermedad viral aguda, como por ejemplo influenza, coronavirus, sarampión, varicela. O sea, los signos y síntomas siempre van a ser malestar general, mialgia, atralgia, fiebre. Y en el VIH no es diferente. Lo que se llama el síndrome retroviral agudo, solo que si les da fiebre, malestar, las cuidadoras o el mismo paciente no va a asumir que es el síndrome retroviral agudo. Pero como estamos vigilando en este periodo de exposición, es súper importante que le comuniquen al médico tratante si el paciente llegara a presentar este tipo de signos y síntomas en ese momento para ya tomar otras medidas. ¿Ok? Que reporten, también hay que decirle a los familiares que reporten efectos secundarios al tratamiento, evaluar posibles interacciones medicamentosas si es que el paciente recibiera otros medicamentos adicionales y explicar claramente cuál es la necesidad de la buena adherencia al tratamiento, que ya lo mencioné. ¿Ok? Vamos a tener que a los adolescentes que están sexualmente activos recomendar el uso del preservativo, así como evitar el embarazo en adolescentes sexualmente activas, realizar las pruebas bioquímicas que ya mencioné, perfil químico, perfil hepático, perfil renal, para verificar si hay algún efecto secundario de los antirretrovirales. El acompañamiento psicológico de estos pacientes es súper importante, por lo cual todos deben de ser derivados a psicología para que ofrezcan un apoyo integral a estas víctimas y se debe notificar inmediatamente a la entidad correspondiente en caso de que hayan sido casos de abuso. En este cuadro se muestra más claramente cuál va a ser el procedimiento a seguir. Por ejemplo, la valoración inicial hay que realizar la serología para VIH, la biometría hemática, el perfil hepático, serología para hepatitis B y C, la prueba de embarazo y la evaluación psicológica. ¿Ok? Luego se les hace seguimiento. A los 15 días volvemos a pedir una biometría hemática con perfil hepático y otra prueba de embarazo ya para evaluar cómo está lo que es el funcionamiento hepático y renal de estos pacientes, ¿ok? Y la prueba de embarazo, porque bueno, ya han pasado 2 semanas y hay que confirmar si hay embarazo o no en las adolescentes, así como realizar el cultivo para gonorrea y clamidia. Ya a las 6 semanas solo vamos a repetir lo que es la prueba de VIH, el perfil hepático renal y la serología de hepatitis B y vamos a hacer un BDRL, ¿ok? Y ya posteriormente a los 3 y 6 meses consecutivamente vamos a hacer solo las pruebas de bioquímicas para evidenciar si hay alguna alteración hepática o renal y la serología de VIH para documentar que hubo o no hubo seroreversión.
Ahora vamos a continuar con la parte de lo que es tratamiento antirretroviral en pediatría. ¿Ok? Yo intenté, esto es un tema que lo hice corto, pero realmente es un tema que es bastante largo y bastante complejo de manejar. Por lo general estos pacientes se manejan, todo lo que son pacientes ya VIH confirmados, niños o adolescentes, se manejan en hospitales de especialización por, por lo que conlleva el manejo multidisciplinario de estos niños. Vamos a tener que el objetivo de iniciar tratamiento antirretroviral siempre va a ser asegurar la supervivencia de estos pacientes y disminuir la morbimortalidad. Por eso, como ya habrán visto en lo que es exposición perinatal, todo se orienta a que el diagnóstico, todas las pruebas que se hacen al nacimiento, a los 15 días, si el paciente es de alto riesgo, al mes, es con el objetivo de diagnosticar. Si el paciente es expuesto perinatal, diagnosticarlo lo más pronto posible, porque las literaturas dicen que el paciente va a tener mejor pronóstico mientras más temprano se diagnostique y más temprano se inicie el tratamiento antirretroviral. ¿Ok? ¿Qué se quiere cuando se inicia este tratamiento antirretroviral? Se quiere que se consiga lo que es una completa y sostenida supresión de la carga viral, ya que esto previene el desarrollo de resistencias, mejora la función inmune, previene la aparición de infecciones oportunistas y mejora el desarrollo pondoestatural del niño. También, con un adecuado inicio de tratamiento antirretroviral, vamos a minimizar lo que es la toxicidad de estos antirretrovirales a corto y a largo plazo, y también vamos a disminuir el riesgo de transmisión sexual del VIH, ya que estos niños van a crecer y van a explorar, van a tener ya lo que es relaciones sexuales. Mientras estos pacientes están indetectables, por supuesto, no hay riesgo de que ellos transmitan el VIH, por lo de indetectable igual a intransmisible. Antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, tenemos que realizar una valoración previa. Por ejemplo, si son pacientes expuestos perinatales o aquellos que se infectaron por transmisión vertical, hay que hacer la historia materna de antirretroviral, es decir, desde cuándo tiene esa madre diagnóstico, desde cuándo recibe tratamiento antirretroviral, qué tratamiento antirretroviral ha recibido la mamá, si recibió tratamiento antirretroviral durante el embarazo, durante el parto, si recibió la profilaxis intraparto y si el recién nacido o el paciente en este caso recibió profilaxis posparto y con qué recibió, porque no es lo mismo que haya recibido con sidobudina o con sidobudina lami o con sidobudina, lamivudina, nevirapina o raltegravir. Entonces es súper importante toda la historia de tratamiento antirretroviral de la madre de estos pacientes. Hay que realizar una exploración física muy detallada, o sea, el examen físico cefalocaudal completo, evaluar el estado nutricional, el desarrollo neurológico, descartar enfermedades oportunistas, realizar lo que es un hemograma, química, perfil hepático, renal, lipídico, hormonas tiroideas, niveles de vitamina D y un cribado especial de anemia. ¿Okay? También saber el valor de CD4 en porcentaje, que es como se usa en niños, realizar estudios genotípicos de resistencia antes de iniciar el tratamiento antirretroviral sería ideal. ¿Okay? También realizar serologías para hepatitis A, B y C, realizar serología para toxoplasma, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simple, varicela zoster, sífilis y realizar la respuesta vacunal, ya que hay que saber si estos pacientes respondieron o no a determinadas vacunas, porque es necesario revacunarlos, ¿ok? Así también como realizar el antígeno de histocompatibilidad B5701, ya que es muy importante para aquellos pacientes en los que se va a iniciar tratamiento con abacavir. ¿Cuándo debemos iniciar TAR? Pues ya hablé un poquito de esto. El inicio tiene que ser lo más precoz posible, siempre y cuando hayamos descartado infecciones oportunistas.
ya que la mayor supervivencia de los niños con VIH se asocia a un adecuado inicio y elección del tratamiento antirretroviral. ¿Okay? Se recomienda inicio de tratamiento antirretroviral en todos los pacientes infectados por VIH, independientemente de su situación clínica, virológica e inmunológica. Puedo tener un paciente cuya carga viral está indetectable y CD4 normal, pero estoy segura que es un paciente que está infectado y de igual forma debo iniciar el tratamiento antirretroviral lo más pronto posible siempre que haya descartado infecciones oportunistas. Obligatorio y prioritario tratar a todo paciente menor de 12 meses de edad. Como ya mencioné, incluso si están asintomáticos o con sus CD4 normales. Es imperativo el inicio de tratamiento en todos estos pacientes. Los esquemas de inicio de tratamiento antirretroviral en niños y adolescentes, por supuesto, van a ir según la edad del paciente, según el peso del paciente, y la guía práctica siempre nos va a plantear un esquema preferente y un esquema alternativo. También tenemos esquemas de tratamiento antirretroviral totalmente individualizados. Se pueden realizar cambios por efectos adversos o por la resistencia, si es que el paciente las llegara a presentar. O sea, solo que la guía siempre propone esquemas de inicio y también se pueden plantear, como mencioné, otros esquemas individualizados. Entonces vamos a tener que para los neonatos el tratamiento preferente es sidobudina lamivudina más nevirapina, ¿ok? Y la alternativa, sidobudina lamivudina más raltegravir. En los niños ya de 14 días a 3 años de edad, el preferente va a ser sidobudina lamivudina más lopinavir ritonavir o sidobudina lamivudina raltegravir o sidobudina lamivudina nevirapina, tomando en cuenta que la abacavir se puede usar a partir de los 3 meses de edad. Y por lo general es un esquema que se usa mucho para el inicio en este grupo etario. ¿Ok? Mayores a 3 años de edad vamos a tener el esquema preferente de abacavir lamivudina más lopinavir ritonavir o raltegravir o daruna ritonavir como esquema alternativo abacavir lamivudina más efavirenz. ¿Okay? En los niños mayor a 6 años de edad, el esquema preferente va a ser abacavir lamivudina, bien sea con dolutegravir o con atazanavir ritonavir. Y tenemos diferentes esquemas alternativos en el cual solo va a cambiar el tercer fármaco. O sea, los dos fármacos siempre van a ser abacavir lamivudina. Y en los mayores de 13 años es el mismo esquema de los adultos, que esto ya fue revisado en el apartado de adultos. Igual los voy a mencionar. En 13 años y adultos, el esquema preferente de inicio es tenofovir entricitabina dolutegravir o tenofovir entricitabina más dolutegravir con varios esquemas alternativos. El seguimiento del niño y el adolescente infectado por VIH, como les dije, es un seguimiento multidisciplinario que se va a dividir es un cuadro que está en la guía que intenté resumirlo lo más posible para explicarles brevemente cómo se hace el seguimiento de estos niños en la consulta. Entonces, vamos a tener que siempre se va a realizar una evaluación inicial, ¿ok? De este paciente para realizar la historia clínica, para realizar el examen físico de inicio, revisar todo lo que son los antecedentes personales, familiares y realizar todas las pruebas que se realizan al inicio. Ya posteriormente se va a realizar el seguimiento, entonces el cuadro se divide en qué voy a realizar antes de iniciar tratamiento antirretroviral, después cada cuánto tiempo lo puedo solicitar. Recordar siempre que los pacientes tienen que ser individualizados, ¿ok? Que cada paciente, por ejemplo, si el paciente tiene tuberculosis o tiene alguna otra patología, los exámenes también van a depender de la comorbilidad o de la infección oportunista que tenga este paciente. Entonces vamos a tener que en la primera evaluación vamos a realizar todo lo que son los datos de filiación, antecedentes post, perinatales, cómo ha sido la nutrición, crecimiento y desarrollo de estos pacientes, los antecedentes familiares, si el paciente recibe alguna medicación, si tiene comorbilidades, el esquema de inmunizaciones y determinar lo que es los títulos de estas vacunas que ha recibido, ¿ok? Entonces vamos a tener que
Todo esto se va a realizar al inicio. Y la frecuencia de seguimiento de estos pacientes, por lo general, va a ser individualizada o se puede realizar igual que la de los niños sanos, es decir, en los lactantes menores una vez al mes, después cada 3 meses, o sea, va a ser totalmente individualizado. Pero si es un paciente que está adherente al tratamiento, es un niño que no tiene ninguna comorbilidad, el seguimiento puede ser igual al de un niño sano. ¿Ok? Entonces, dentro de los psicosociales hay que determinar el estilo de vida que llevan estos pacientes, por ejemplo, los adolescentes, ¿ok? Si trabajan o no trabajan, ya que a veces algunos trabajan de noche, entonces ahí hay que estar muy pendiente de qué tipo de antirretrovirales hay que indicarles, ¿ok? Y cómo es su situación social y de bienestar, porque la mayoría de estos pacientes son abandonados o viven en casas hogares, no tienen algún sitio fijo, y todo esto debe ser importante de evaluar en estos pacientes. ¿Ok? Y en los adolescentes también, cómo está su salud sexual y reproductiva, cómo es la historia sexual, si practican sexo seguro, si tienen pareja, ¿ok? Si han tenido embarazo, en el caso de las adolescentes, y es muy importante una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Ya posteriormente hay que hacer también una cantidad de pruebas que se van a realizar al inicio, o sea, antes de que el paciente inicie lo que es el tratamiento antirretroviral, como anticuerpos de VIH, la carga viral, el test de resistencia o lo que es conocido como el genotipo, ¿ok? Dentro de la inmunología es realizar recuentos de CD4, antígeno de histocompatibilidad 5701, si vamos a iniciar abacavir, el descarte de otras infecciones de transmisión sexual, serología para hepatitis A, B y C. Todo esto se va a realizar al inicio. Posteriormente se va a realizar, por lo menos en el caso de lo que es la carga viral y los CD4, de 3 a 6 meses o individualizando al paciente. El descarte de infecciones de transmisión sexual se debería realizar anualmente o según indicación, según los factores de riesgo que tenga el paciente. Por ejemplo, aquellos adolescentes que practiquen sexo con hombres, estos hay que realizarle más frecuentemente todo lo que es el cribado de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, al iniciar tratamiento, a estos pacientes hay que realizarle unos rayos X de tórax, PPD, citomegalovirus, hay que hacerle serologías, ¿ok? Todos estos, lo que es criptococos, leishmania, Chagas, influenza, virus, el BPH, coproparasitario, todo esto hay que realizarlo antes de iniciar tratamiento para lo que es la búsqueda de infecciones oportunistas, y después se va a realizar, el cribado va a ser dependiendo de cómo esté el sistema inmune de este paciente. Si es un paciente que está inmunosuprimido, hay que realizarlo más frecuentemente o se puede realizar ya solo al inicio. Por ejemplo, el coproparasitario al inicio y posteriormente según indicación. Ya tenemos dentro de lo que es la biometría, los lípidos, lo que es la glucosa, eh, lo que es el perfil lipídico renal, eso se tiene que realizar obviamente al inicio y después se va a realizar según indicación o posterior anualmente. Por ejemplo, lo que es el perfil hepático y renal, que lo hablamos también en la profilaxis post-exposición, la biometría, más que todo para verificar si hay anemia, cómo están los valores hematimétricos. Esto se tiene que realizar cada 3 meses o cada 6 meses, valorando a cada paciente, también para evaluar lo que es la parte de los efectos adversos del tratamiento antirretroviral en estos niños. Entonces, como podrán ver, el manejo de estos pacientes en la consulta es un manejo que debe ser individualizado según cada. Para cerrar el resumen que he hecho sobre lo que es el tratamiento y el seguimiento del tratamiento antirretroviral, ahora vamos a hablar del esquema de vacunación en los niños infectados por VIH. Vamos a tener que en ellos es fundamental porque al
algunos deterioro inmunológico, hay mayor incidencia de enfermedades que son prevenibles por vacuna. La inmunización de ellos no va a ser muy diferente a la de un niño sano, solo que hay que tener algunas consideraciones que ya se las voy a mencionar. La inmunodepresión en ciertas condiciones o en ciertas circunstancias hace necesaria la revacunación. Por eso le mencioné que hay que pedir anticuerpos vacunales, porque cuando hay mucha inmunosupresión se realizan los anticuerpos vacunales y si el paciente no tiene protección para determinadas vacunas, está indicado revacunar. No es una tarea fácil, pero sí se logra, porque en los centros de salud es difícil revacunar a un niño que no está en la edad del esquema de inicio. Entonces, esto es un poco difícil de manejar, pero sí se logra. Tenemos que la BCG no está indicada en los niños expuestos perinatales hasta que no sepamos su estatus serológico. Y esto es porque hay posibilidad de diseminación de micobacterias. La poliomielitis está indicada de forma parenteral y lo que es las vacunas replicativas como sarampión, rubiola, parotiditis y varicela se indican con CD4 mayor a 15% y en niños que estén totalmente asintomáticos. La vacunación para influenza va a ser anual a partir de los 6 meses de edad. Entonces tenemos que este es el calendario. Realmente no es diferente al calendario de los niños sanos. Es el mismo calendario con ciertas salvedades, como por ejemplo, tenemos el recién nacido expuesto, le podemos colocar la vacuna para hepatitis B, pero la vacuna de BCG siempre hay que decirle a las mamitas, y es importante cuando son egresados de alojamiento, decirle a la mamá que por los momentos no se le puso la BCG, pero que en el posterior seguimiento que se hace en consulta externa, cuando esté indicado se le administra. Porque a veces ellas van sin saber al centro de salud y se la administran sin autorización del médico tratante. Y bueno, el problema radica en que si ese paciente es positivo, como todavía no sabemos su estatus, este paciente puede hacer diseminación por micobacterias y eso es lo que queremos evitar. Entonces, mientras la mamá sepa que sí se le va a aplicar, porque a ellas les angustia que no haya recibido la BCG, pero mientras uno le explique que sí la va a recibir, pero en su adecuado momento, ellas están tranquilas. Tenemos que el esquema de los 2 meses se puede aplicar completamente, la pentavalente, rotavirus, neumococo, la IPV, la vacuna para polio a los 2 meses, como todavía el estatus de estos pacientes es expuesto perinatal, no sabemos si está infectado o no, la indicación es que reciban la polio intramuscular. A los 4 meses pueden recibir el mismo esquema, o sea, el esquema que corresponde a los 4 meses, igual el esquema que corresponde a los 6 meses, ya que se debería adicionar la vacuna de la influenza. ¿Ok? Al año de edad tenemos que ellos pueden recibir las vacunas, la trivalente viral, la fiebre amarilla, la hepatitis A, siempre y cuando tengan su CD4 mayor al 15% o más de 200 CD4. ¿Ok? A los 15 meses se le puede aplicar la vacuna de varicela con la misma salvedad, que como son vacunas replicativas, el sistema inmunológico del paciente debe estar con CD4 mayor al 15%. A los 18 meses se le pueden aplicar todos los refuerzos, pero como ya le toca el refuerzo de sarampión, rubiola, parotiditis, hacemos la misma salvedad anterior. Y a partir de los 9 años, en estos pacientes está indicada la vacuna de VPH. Si nos damos cuenta, ¿cuáles son las salvedades? Las salvedades son que no se aplica la BCG hasta más o menos los 4 meses que ya tengamos las cargas virales iniciales de estos pacientes, que la vacuna polio de los 2 meses sea intramuscular, y cuál es la otra salvedad, que a partir del año las vacunas replicativas se apliquen en aquellos niños que tengan CD4 mayor a 15%, ¿ok? O que estén totalmente asintomáticos y sanos. Entonces, estas serían las salvedades. De resto, el esquema de vacunación en ellos no es muy diferente, o sea, es prácticamente igual al del niño sano con las salvedades mencionadas anteriormente. Muchas gracias por su atención, espero que sea de utilidad, sobre todo la parte de profilaxis post-exposición, que es la que más podemos manejar, tanto en la emergencia pediátrica como en la emergencia ginecológica y obstétrica, ya que pueden llegar adolescentes víctimas de abuso, aunque también está la capacitación sobre el kit púrpura,
pero quise mencionar más detalladamente la profilaxis posexposición porque si llegan pacientes con exposición, bien sea sexual o no, y hay que saber cómo actuar con respecto a la profilaxis antirretroviral y lo que es la profilaxis para otras infecciones de transmisión sexual. Con respecto a lo demás, hice un breve resumen, ya que es una parte que es bien compleja sobre cómo es el inicio del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes, que como vimos, todo tiene que ser adecuado a la edad, adecuado al peso, va a haber un tratamiento de inicio preferente, van a haber alternativas, también van a haber esquemas individualizados, que a pesar de que la guía nos muestra como que lo básico, pero es más complejo de lo que realmente se muestra en la guía, así como el seguimiento de estos pacientes, que es totalmente individualizado. Con respecto al esquema de vacuna, lo que le puedo decir es que es básicamente el mismo esquema con muy pocas diferencias que se le van indicando consecutivamente a las madres en la consulta. Nuevamente, gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.